Bienvenidos, en esta ocasión corresponde hacer algunos ejemplos sobre el tema de transferencia de calor o mecanismos de transferencia de calor. El primer ejemplo tiene que ver con uno de los mecanismos, precisamente el de conducción. Nos dice lo siguiente: una olla con base de acero de 8.5 milímetros de espesor y área de 0.150 metros cuadrados descansa en una estufa caliente. El agua dentro de la olla está a 100 grados Celsius y se evapora 0.390 kilogramos cada 3 minutos. Calcule la temperatura de la superficie inferior de la olla que está en contacto con la estufa. La situación que se nos plantea es como se muestra en la figura siguiente. Tenemos esta olla que nos dice que el fondo tiene un área de 0.150 metros cuadrados y el espesor de la olla es de 8.5 milímetros. Y nos preguntan cuál es la temperatura que tiene la parte inferior de la base. Aquí tenemos la parte simplificada, esto sería lo que es la base, tiene una cara superior y una cara inferior, suponemos que el área es la misma para ambas caras, entonces identificamos las siguientes magnitudes. Identificamos el espesor, que sería el grosor del material, tenemos las dos temperaturas, la temperatura superior que son 100 grados Celsius y la inferior que es la temperatura que andamos investigando. El área es 0.150 metros cuadrados y como nos dicen que el material es acero, buscamos en las tablas de conductividad y el valor es de 50.2 watts sobre metros por grado Celsius o pueden ser metros por Kelvin también. De acuerdo a la ecuación de conducción de calor de Fourier, que nos dice lo siguiente: el flujo de calor es igual a menos la conductividad por el área por el delta de temperatura entre el espesor o el recorrido que hace el flujo, que se representa con el delta X. Tenemos estas magnitudes, tenemos el área, la conductividad, el espesor y tenemos la diferencia de temperaturas. Dentro de esta diferencia de temperaturas queremos encontrar cuánto vale la temperatura X. No conocemos cuál es la magnitud del flujo, sin embargo nos dan la siguiente pauta. Cada 3 minutos dice que se está evaporando 0.300 kilogramos de agua. Por tanto, hay una transformación. Hay una cantidad de energía que está percibiendo el agua que se está transformando. Si lo vemos en este punto de acá, el agua que está muy cerca de la estufa está cambiando de estado a ese ritmo. Entonces tenemos una cantidad de energía. Voy a escribir entonces acá que el calor para que ocurra esta transformación tiene que ser la masa por el calor latente de vaporización. La masa son 0.390 kilogramos. Por el calor latente de vaporización, que son 2260 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo. Bien, voy a calcular esta cantidad, 0.390 por 2260 exponente de 3, y eso nos da 881.4 por 10 a la 3 joules. Esta es la energía que estamos aplicando para transformarla. Es la misma energía que se está utilizando a través de la estufa. Si la dividimos entre el tiempo, obtenemos la potencia, que no es nada más que el flujo de energía. Entonces H va a ser igual a 881.4 por 10 a la 3 joules entre el tiempo. Como son 3 minutos los multiplico por 60 para transformarlos a segundos. Entonces tendríamos el siguiente resultado: 3 por 60 y dividimos entre la energía, eso nos da 4896.7 watts. Esta es la transferencia de energía. A partir de esta cantidad podemos entonces de la ecuación de Fourier despejar la temperatura.
considerando lo siguiente: menos K, que es la conductividad, por el área, por la diferencia de temperaturas. Vamos a identificar estas temperaturas. La mayor temperatura tiene que ser la de la parte inferior, porque es donde está la estufa, que tiene que estar a más temperatura que evidentemente el agua. Entonces voy a colocar de esta forma T sub L menos T sub H entre el espesor delta X, donde T sub L representa 100 grados Celsius y T sub H me representa la temperatura X. Bien, acá vamos a despejarla entonces, voy a pasarlo para acá. Esto sería H por el delta X entre K por el área, y esto es igual. Si introduzco el signo menos acá, esto invierte las cantidades y sería T sub H menos T sub L. Bien, y entonces la temperatura que ando buscando, que sería la temperatura mayor, será igual al producto de H por delta X entre la conductividad por el área más la temperatura inferior. Entonces T sub H es igual, el flujo de calor nos dio de 4896.7 por el espesor, que es 8.5 por 10 a la menos 3, entre la conductividad, que son 50.2, por el área, que según el problema es 0.150 metros, y a esto le sumaría la temperatura menor, que en este caso vale 100 grados Celsius. Bien, entonces la temperatura H es igual, el primer término, todo este factor sería 5.5 grados Celsius más 100 grados Celsius, y esto sería 105.5 grados Celsius. Esta sería entonces la temperatura que hay en la parte inferior. Y con eso terminaríamos este problema.